Ok, hermanos. Dice así la palabra de Dios. ¿Sí está la pantalla? En Apocalipsis capítulo 2, del 1 al 7, recuerden que estoy leyendo la nueva traducción viviente. Y recuerden siempre traer sus Biblias. ¿Cuánto echarían que cada uno tenga su Biblia abierta para escuchar esto? Dice la palabra del Señor: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido, pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor: odias las obras malvadas de los nicolaitas, al igual que yo. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El libro de Apocalipsis sigue estando totalmente vigente. Amén. Quiero que lo sepan. La historia está llena de posiciones de los maestros, pastores de la Biblia. Algunos dicen que ya todo pasó, otros dicen que no ha pasado nada, pero la Biblia, este libro fue escrito para el presente de la iglesia. Y hoy más que nunca este libro es un mensaje idóneo y actual para mantener a nuestra iglesia gozosa en la esperanza y sufrida en la tribulación. Amén. ¿Lo creen, hermanos? Amén. Este libro es un libro de los más polémicos por algunos, por mí no. Y es el cierre de este libro que se llama la Biblia, el último libro. Parece que la Biblia es una biblioteca de 66 libros. Y su último libro se llama Apocalipsis. Esa palabra significa revelación. La Biblia dice allí, en el mismo capítulo 1 de Apocalipsis, si usted va al capítulo 1 allí y ve el versículo 1, dice textualmente: esta es una revelación de Jesucristo. ¿Está oyendo? ¿De quién es esta revelación? De Jesucristo mismo. O sea que Cristo mismo es el que habla a través de este libro, y Cristo mismo es el que nos habla en esta mañana. Amén. 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 ¿Lo está viendo ahí? Si usted va al versículo 3, también dice que este libro es una profecía. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Vean la razón por la cual hay que ponerse las pilas, hay que despertarse, hay que poner atención y darse cuenta por qué hay que enfocarse en lo que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, dice que nos revela a nosotros. Y nos revela, y hay una condición que hace que nos pongamos más atención: el hecho de que el Señor viene pronto. Amén. 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 Y el Señor le quiere decir a la iglesia Unidos de Agua Viva, por favor, a ponerse las pilas.
porque vengo pronto. Los vengo a buscar. Así que es muy importante. Vea que este libro tiene su propio contexto histórico, como hemos dicho, es una revelación de Cristo y una profecía también que recibió el apóstol Juan del mismo Jesucristo y que estaba dirigida a las 7 iglesias que estaban en Asia Menor. Hoy hemos escogido la iglesia de Éfeso, el capítulo 2, versículos 1 al 7, y ponga atención de ese contexto histórico de esta iglesia de Éfeso. Vea, este es el primer mensaje que Cristo le habla a una iglesia. Esa iglesia de Éfeso, que si Dios quiere tendré el privilegio de visitar ahí el local físico en pocos días. Entonces, esa iglesia de Éfeso, vea lo que dice aquí en la historia bíblica, como dice Hechos 19, fue establecida por el apóstol Pablo. ¿Ok? Fue el fundador de esa iglesia. Fue el mismo apóstol Pablo. Fue el que se dedicó a establecer esta iglesia en su tercer viaje misionero. Recuerden, históricamente Éfeso era la 4ª ciudad más importante del Imperio Romano. ¿Está bien? La 4ª ciudad más importante y tenía por mucho tiempo una economía muy pujante. Era una ciudad que tenía un poder económico muy grande porque había un puerto en Éfeso, había un puerto muy famoso. Ya en el tiempo de Pablo la ciudad había empezado a degradarse, ya no era tan poderosa económicamente porque el puerto se fue alejando de la orilla, el agua se fue como recortando y ya no funcionaba. Por lo tanto, perdió ese poder, pero empezó a revivir nuevamente para el tiempo cuando Pablo fundó la iglesia, cuando había un templo allí, el templo que los romanos llaman el templo de la diosa Diana y los griegos Artemisa, la diosa de la fertilidad, un templo muy famoso donde venían peregrinos de todo el mundo a ofrecer adoración a Diana. Era un culto allí pagano muy poderoso. Es en esa misma ciudad donde el apóstol Pablo empezó la iglesia a predicar a Jesucristo allí, y mientras eso ocurría, pasaron cosas interesantes. Dice, ahí en el mismo Hechos 19, se dice que mientras Pablo caminaba, los demonios se manifestaban. Y hay una experiencia ahí de un famoso, los 7 hijos de un tal sacerdote judío llamado Seba, que se pusieron a imitar a Pablo en cuanto a expulsar demonios. Resulta que los demonios los agarraron en una paliza, los desnudaron y les dijeron: ¿qué son ustedes? No son nadie. ¿Está bien? Eso pasó allí en esa ciudad de Éfeso. Pero también en esa ciudad pasó algo interesante. Recuerden que la ciudad empezó a recuperarse económicamente porque había muchos artesanos que construían templecillos del templo de la diosa Diana o Artemisa. Unos templecillos que eran muy vendidos, era un objeto comercial muy de plata y de cobre y otros minerales allí que se vendían mucho. Resulta que una de las vendedoras que el apóstol Pablo vendía en esos templecillos era una endemoniada. Pablo la liberó, hizo una situación porque el artesano llamado Demetrio produjo una especie de revuelta en la ciudad en contra del apóstol Pablo. Pablo dice aquí en la palabra, ¿ven?, que esa situación en Éfeso era tan terrible. Vea, por ejemplo, en 1 de Corintios 15:32, él hace mención de lo que vivió en Éfeso y dice: como hombre batallé contra fieras en Éfeso. ¿Qué le parece? La situación era tensa, era demoníaca, muy fuerte. Dese cuenta que allí en un momento la gente trajo sus libros con todas sus cosas y los quemaron. Una situación allí muy intensa. Y otra vez en 1 Corintios 16, 8 y 9, Pablo dice: muchos en Éfeso, muchos son los que se oponen. Había una iglesia ahí que tenía mucha oposición. Sin embargo, a pesar de ser Éfeso una ciudad muy poderosa en el sentido demoníaco, con mucho paganismo, dése cuenta cuando hubo esa revuelta, los adoradores de Diana gritaron Diana, la diosa de los efesios, por 2 horas sin parar. ¿Está bien?
eran intensos ellos allí. Sin embargo, allí se estableció una iglesia hermosa, una iglesia bella, una iglesia poderosa, y esa es la iglesia que Pablo le escribe la carta a los Efesios, que es una de las cartas más hermosas del Nuevo Testamento, la carta que refleja la iglesia y refleja lo que es la vida cristiana de una manera muy hermosa. Dese cuenta que la iglesia que creció ahí, que era bonita, que Pablo le escribe esa carta, manifestaba, según ahora Apocalipsis, una vida en general, una vida muy saludable, muy buena. ¿Está bien? Pero con el tiempo reveló una gran debilidad. Se habían descuidado del amor. Y dése cuenta que esta iglesia que vamos a estudiar aquí hoy en esta mañana puede pasarle a cualquier iglesia en la historia. La iglesia puede tener salud espiritual en muchas áreas. Sin embargo, la iglesia puede carecer lo que es esencial, que es el amor. Y eso pasaba con esta iglesia, que era muy saludable en la mayoría de las cosas, pero de golpe comenzó a fallar, a debilitarse, porque el amor empezó a desaparecer entre ellos. Y le digo que esta carta queda, esta revelación de Dios, de Jesucristo, a la iglesia de Éfeso cae como anillo al dedo entre nosotros. Porque podría ser que las circunstancias que nos rodean, puede ser que nos enfoquemos tanto en lo que hacemos, en lo que cada uno está metido, que nos olvidamos de lo esencial, que es el amor, que vamos a ver ahora más con detalle. Veamos en primer lugar allí ese texto, tenga su Biblia abierta ahí, que primero lo que vemos ahí en esos primeros 7 versículos es que Cristo le habla a la iglesia. ¿Quién le habla a la iglesia? Véalo, ven ahí, ¿verdad? Dice, escribe esta carta al ángel. ¿Quién está hablando? ¿Qué dijimos en el versículo 1? ¿Quién habla? Jesucristo. Y él le dice a Juan, escribe esta carta al ángel. ¿A quién se dirige entonces Jesucristo? En primer lugar, ¿quién es ese ángel? Acuérdense que la palabra se traduce mensajero. ¿Quién es el mensajero que Dios pone en la iglesia? ¿Quién? Al pastor de la iglesia. O a los pastores que ponen en la iglesia. Son las personas que Dios pone en su iglesia como sus mensajeros. Ponga mucha atención. Y dice ahí que Dios ha puesto, eso afirma de alguna manera que Dios ha puesto, que nunca olvidemos que Dios ha puesto en cada iglesia mensajeros, o sea, pastores, en su iglesia para cumplir una tarea, ¿cierto?, de enseñanza, de cuidado de la iglesia, de construcción de la iglesia, de instrucción de la iglesia, que debe ser apreciada y respetada. Porque ¿quién lo puso? El Señor Jesucristo. Como dice Efesios capítulo 4:11, Jesucristo, ahí está un pronombre, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros profetas y a otros pastores y maestros. ¿Quién lo hace? El Señor Jesucristo, y nunca lo olvide. Ahora vea, hay un detalle interesante en este versículo, tenga la Biblia abierta ahí, que dice, este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha. En algunas versiones dice en su diestra, en la mano derecha. Y esa expresión tener significa agarrar fuertemente. ¿Ok? ¿Y quiénes son las 7 estrellas ahí? ¿Quién se las sabe? No. Vaya conmigo al 1:20. El mismo Jesús lo aclara. El mismo Jesús lo aclara. Ve lo que dice el mismo en el 1:20. Este es el significado del misterio de las 7 estrellas que vistes a mi mano derecha. ¿Quién lo dice? Naguará, estamos aquí, ¿ves? Privilegiados. Cristo mismo nos está dando una explicación del texto. ¿Ah? ¿Lo están viendo ahí? Y dice, esta es la explicación al significado de esta estrella, que viste en mi derecha, y los 7 candelabros. Dice, las 7 estrellas son... los ángeles de las 7 iglesias. ¿Quiénes son las 7 estrellas?
¿Lo digo yo o lo dijo Cristo? ¿Lo ven ahí en el texto? Lo dice el mismo Señor Jesucristo. Ok, pero ¿qué dice Cristo con relación a las 7 estrellas que Él tiene? Dice, ¿que las tiene dónde? ¿Dónde las tiene? Oye, hermano, yo cuando escucho esto, eso me quebranta. Porque son tantas veces que yo me olvido de esto. Cuando me preocupo, cuando me angustio, cuando lloro, cuando pataleo, no sé, que yo estoy sostenido firmemente por mi Señor Jesucristo. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Y es imposible que yo me suelte de allí. Es imposible que alguien me despegue de allí. ¿Qué les parece? El Hijo de Dios, el Todopoderoso, me tiene sostenido en su mano. Bendito el nombre del Señor. Agarrado fuertemente y de Él no puedo escapar. Recuerdo lo que dice Hebreos 13, 5 y 6. Palabras de Cristo, cuando Él dijo, yo nunca te dejaré y nunca te desampararé. ¿Se acuerdan? Y después dice, por eso puedo decir ahí, yo se puedo buscar el texto. El mismo texto dice, rapidito, dice ahí, dice Hebreos 13. Después el versículo que sigue, el que me quiero leer. Después dice, ve, así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? ¿Qué le parece? Poderosa la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué promesa tiene Dios para sus siervos? Les promete Dios a sus siervos con claridad e intensidad. Esta verdad debe ser tomada en serio por la iglesia. ¿Sí? Cuando Dios escoge a uno de sus siervos y lo tiene de la mano, acuérdense, meterse con sus siervos, meterse con el Señor. Amén. Hay que tener cuidado, es una función de autoridad que le da el Señor a ese siervo para que cumpla una tarea dentro del marco de la iglesia, para gloria del Señor. Y es muy importante. Dese cuenta ese detalle, no se escape ese detalle, ¿por qué el Señor pone atención específica en el pastor? Amén. ¿Cierto? Porque el Señor delega autoridad en ese pastor, para esa iglesia. Amén. Y pongan en cuenta ese detalle. Ahora ve, hay un segundo detalle ahí, dice, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro. ¿Lo ve en su Biblia ahí? ¿Lo ve? ¿Qué hace? Usted tome conciencia, ve, esta versión está muy buena. Camina, tome conciencia. Imagínense al Señor caminando aquí. Bajó por el pasillo, pasó por el lado de Raiza, ha estado el Señor aquí caminando. Estamos aquí, tú sabes, especulando. Pero Él dice, el que está presente en su iglesia, el que está activo en su iglesia. La iglesia nunca está sola. La iglesia nunca está desprotegida. La iglesia tiene valor, la iglesia de Jesucristo tiene valor porque Él está presente en ella. No tiene valor por nosotros, tiene valor porque Él está aquí. Y todo, por ejemplo, el culto es una ofrenda ¿para quién? Para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. A Él estamos aquí exaltando, estamos honrando, no honramos al hombre ni a nadie, sino a Cristo. Es lo que tiene aquí valor. Ahora ve, hermano, cuando uno aprende estas cosas, recuerde esto. ¿Piensan ustedes que Jesús no conoce todo lo que pasa en esta iglesia? ¿Ah? Y de todas las iglesias del mundo. Él las supervisa y las vigila. Me gusta como dice el 1:19. Le dice Jesús a Juan, escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. En otra versión dice, como las que son y las que vienen. O sea, vea, ponga atención,
Jesucristo sabe todo lo que está pasando aquí. ¿Usted sabía eso? Ay, 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 a ponerse las pilas. Nuestro Jesucristo está al tanto de todas las cosas que están pasando en esta iglesia, buenas o malas. Él no está ajeno. Miguel, a ponerse las pilas. No te puedes escapar. Ahora, el verdadero pastor de esta iglesia es Cristo. Como dice 1 Pedro 5:4, Él es el pastor, el príncipe de los pastores. Quien realmente dirige, pastorea la iglesia es Cristo. No es el hombre, los hombres son brazos, oídos y bocas que Cristo usa, pero realmente Él es el pastor. Nunca lo olvide. Dios tiene por medio de su Hijo el control de su iglesia. No se olvide, cuando dice la Biblia que el poder de Dios obró en Cristo, llega a Efesios 1, 18, 19, 20, 21 y 22, el poder de Dios obró en Cristo y lo levantó de los muertos. Lo puso por encima de toda potestad, de toda autoridad, de todo dominio, de todo demonio en el universo. Cristo está en poder por encima de todo poderío espiritual. Y después dice, y lo puso por cabeza de la iglesia. Amén. Ahora, esa expresión cabeza es importante, dueño, el amo, la autoridad. Y aquí esta iglesia, ¿quién realmente manda? ¿El pastor o Cristo? Porque si mandara el pastor, estamos graves, hermano. Estamos graves. Es más, despedido, hermano. Usurpación. Pero si el pastor está haciendo lo que Cristo ordena, está mandando Cristo. ¿Sí o no? Y el pastor debe asegurarse, y sus ovejas deben también asegurarse, que su pastor está haciendo todo lo que Cristo manda. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, este acto que está aquí, este acto de la predicación, ¿por qué lo hago? Porque Cristo me lo ordenó. Mis tareas pastorales no están en discusión. Cristo las ha impuesto. Y ay de mí, como decía Pablo, ay de mí si no lo hiciere, si no predicar el evangelio, si no cumplirá con mi tarea, porque es claro. Ahora, hermano, vea, seguimos adelante con este aspecto de la omnipresencia o la omnisciencia de Cristo. Vea, capítulo 2, versículos 2 y 3, vea, el 2 y el 3. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia, y vamos a seguir con detalles más adelante, pero vea, la primera parte, yo sé. ¿Quién lo sabe? Ay, 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 Frelda. Cristo sabe todo lo que está pasando aquí. Cristo es omnisciente. Lo sabe todo. Usted sabe que Cristo sabe lo que pasa en cada culto. ¿Lo creen? Cristo conoce el corazón de cada uno de los que estamos sentados aquí. Revise ahí, por ejemplo, Juan 2, 24 y 25, cuando Jesús dice que la gente venía a Él. Y Él decía, dice ahí Juan, hablando de Cristo, dice, Él sabía lo que había en el corazón de cada uno. Amén. Y nadie le podía meter gato por liebre. Él sabe quién es adorador aquí, quién es falso aquí, quién es honesto aquí, quién adora de verdad, quién ofrenda de corazón. Todo eso lo sabe el Señor. Está todo bajo control. Está bajo control tu vida devocional. El Señor sabe si la tienes o no la tienes. ¿Tú sabes eso? Él sabe si lees la Biblia o no la lees. Él sabe si vas a la célula y si te importa tu célula o no te importa. Él sabe nuestro trabajo social, si atendemos a los pobres o no. Él conoce nuestra escuela dominical, lo conoce todos los maestros, lo conoce todos, hermanos. Todo lo sabe el Señor.
Y aquí dice el profeta, o Juan, que está revelando la palabra del Señor, dice que, diciendo lo que dice Cristo, dice, conoce tu arduo trabajo. Otra cosa que conoce, arduo trabajo, ¿qué le parece? Porque sabemos que el trabajo del Señor será siempre duro, difícil. Hay que sudar. No será fácil. La obra de Cristo siempre será difícil. Y a nosotros nos cuesta aceptar esa verdad. Que tenemos que pagar un alto precio. Hermano. Y más difícil cuando hay poca ayuda. Más difícil cuando hay muchos obstáculos. Más difícil cuando no hay recursos. Más difícil cuando hay poca gente dispuesta a hacer el trabajo que Dios nos encomendó. Sin embargo, escuché una cita del pastor Juan Elías, que nos visita en estos días aquí a la iglesia, va a venir. Mientras estaba enseñando allá, dijo una cita: nada ni nadie puede impedir el avance de la obra del Señor. Que nada ni nadie podrá impedir que los propósitos de Dios se cumplan. Y los que somos de Cristo, no habrá nada que impida que entremos a la gloria. Amén. Y Jesucristo sabe eso. ¿Usted cree que Jesucristo no está al tanto de las noticias? ¿Sí o no? Estamos seguros que Cristo nos tiene en la mano, que Cristo está presente con nosotros, que está activo y que Cristo está consciente de lo que estamos padeciendo, lo bueno y lo malo. Y eso requiere, hermano, de nuestra parte compromiso, entrega, dedicación por encima de todo lo que pase. Que las circunstancias no sean así como atenuantes para decir no voy a hacer lo que nos corresponde. Vamos a seguir haciendo lo que nos corresponde, aunque tengamos que botar nuestra última gota de sangre para gloria del Señor. Pablo dijo en una oportunidad: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Es más, he trabajado más que todos los demás apóstoles juntos. Pero no yo, la gracia de Dios. Siempre la gracia de Dios estará con nosotros. La vida cristiana, hermano, no es para frívolos, no es para flojos, no es para superficiales. Hay que trabajar duro y hay que mostrar que somos de Cristo. Acuérdense que la fe sin obra está muerta, dijo Santiago. Si estamos vivos, ¿cierto? Esperamos que estamos muy vivos, ¿verdad? Que estemos realmente vivos y que entendamos que la iglesia de Cristo está vivito y coleando para gloria del Señor. El Señor dice que conoce también nuestra perseverancia. ¿Lo ven el texto ahí? Ahí dice, y tu paciencia con perseverancia. ¿Lo vieron ahí en el texto? Bueno, el Señor conoce nuestra resistencia ante la adversidad. Mudanzas, crisis económicas, falta de un lugar propio. ¿Será que el Señor la sabe? ¿La sabe o no lo sabe? Bueno, el Señor lo sabe. ¿Será que el Señor no quiere que tengamos templo? ¿Ah? Bueno, hermano, la iglesia es para gente valiente, para gente que entiende que estar en el cuerpo de Cristo hay que pagar un costo. Amén. Pablo le dijo a Timoteo una oportunidad: mira, tú has aprendido de mí mi propósito, mi fe, mi doctrina, pero también has aprendido de mí de mis tribulaciones. ¿Cierto? Has aprendido a sufrir conmigo, que la iglesia de Cristo se sufre. Pero cierra ahí en el versículo 12 de 2 Timoteo 3:12, le dice: todo el que quiera vivir piadosamente, ¿qué dice? Padecerá persecución. Vea la afirmación: todo el que quiera tener una vida consagrada a Dios, devota a Dios, entregada al Señor, ¿va a padecer qué? Persecución.
Y todo cristiano que ha intentado tener fidelidad, tarde o temprano le pasa algo terrible en la iglesia. ¿Sí o no? Un día de esto vamos a hacer un ejercicio aquí. Dios quiera nos dio, podamos ir a otro retiro. Y hagamos una línea de vida que aprendí a hacer nueva allá en Colombia. Yo sé línea de vida de como 10 tipos, pero aprendí una nueva. Que es poniendo como una especie de visión, como un osciloscopio que sube y baja así del corazón. ¿Se puede un diagrama y ver lo bueno y lo malo que nos pasa en la vida cristiana? Y ver lo bueno y lo malo de la vida cristiana. Y todos los que pasan al frente pasan con un osciloscopio que sube y baja, momentos buenos y momentos difíciles, momentos buenos y momentos difíciles. Todos pasamos y todos nos olvidamos, hermanos, que esa parte baja es una parte gloriosa. Como dice Pedro en el capítulo 2, dice, 1 de su primera carta, él dice, después que dice que Dios nos dio una herencia inmarchitable, incorruptible, gloriosa en los cielos, que está protegida, que está asegurada y que todos nosotros tenemos una tremenda herencia en los cielos, dice, pero es necesario que por un poquito de tiempo tengan que sufrir pruebas. Amén. Porque las pruebas de la fe, cuando van a ser probadas como el oro es probado por el fuego, van a refinar nuestra vida, van a santificar nuestra existencia. La vida sin prueba no funciona. La santificación, como hablamos en la enseñanza anterior, la santificación, uno de los medios para santificarnos que Dios usa, precisamente son las pruebas. Para sacar de nosotros lo que está feo, lo que está malo, lo sucio, lo corrupto, lo corrompido y hacernos santos, porque sin la santidad nadie verá al Señor. Y dice la Biblia que por esa razón debemos tener gozo, sumo gozo cuando nos llevamos en las pruebas. Porque la prueba produce paciencia y la paciencia cuando madura nos hace personas completas para gloria del Señor. Personas completas, cabales. Y dice Pedro también que cuando el Señor venga nos va a encontrar con una clase de vida que sea digna de honra, alabanza a Dios. Amén. Cada operación, cada dolor, cada angustia, Dios la va a revertir para su gloria. Y qué bueno de 1 Corintios 10:13 cuando dice, Dios nunca pondrá una prueba que no pueda resistir. Y Dios, que es fiel, siempre pondrá junto con la prueba una salida. Siempre Dios tiene a cada prueba de sus hijos una salida, un escape. O sea que Dios, en otras palabras, nunca nos suelta en la prueba. A la final Él nos va a sacar de esas dificultades para gloria de su nombre. Bendito el nombre del Señor. Amén. Las dificultades, como dice la palabra, hermano, fortalecen la paciencia. Nos hacen cada día más fuertes. Por eso me gusta lo que dice Romanos 5:3. Se lo voy a leer en esta versión. Romanos 5:3. Mira lo que dice. Aquí dice Romanos 5:3. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. ¿Cuánto les gusta eso? Desarrollar, porque va a venir una prueba más difícil y ya estamos preparados para que viene más difícil. Y viene la otra más difícil y ya estamos preparados para que viene más difícil. Y después dice, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura Dios nos ama. Tú sabes por qué Dios, en otras palabras, nunca va a fracasar con nosotros. Somos un proyecto de Dios que va a terminar, va a tener un fin glorioso. Dios va a cumplir su tarea en nosotros. Él nunca miente. Amén. Aquí dice el Señor, que Él dice aquí, sé que no toleras a la gente malvada. ¿Lo ven en el texto? Versículo 2. No toleramos a los pecadores. No nos conviene si nosotros toleramos pecadores, como les conté, no sé si fue la vez pasada, les conté aquí, que un hermano que
que estaba en nuestra iglesia, ya no está, le reclamó a su pastor por qué no predicaba del pecado y el pastor le dijo, ¿qué tú quieres, que la gente se vaya? ¿Está bien? Hermano, no, eso no va a ser posible aquí. Lo sentimos mucho, seguiremos siendo 4, pero seguiremos poniendo el dedo sobre el pecado. Lo que la Biblia menciona es pecado, es pecado. Y desde este púlpito el pecado se va a condenar. Amén. Se va a denunciar. Y Dios dice, yo sé cuáles son las iglesias que condenan el pecado. Véalo ahí, véalo su texto. Dice, ve, sé que no toleras a la gente malvada. O sea, a los pecadores. Dios sabe si aquí, acuérdense de la iglesia de Corinto, que había un hermano que vivía con la mujer de su padre y los hermanos estaban felices. Que había un líder de esa iglesia en pecado, viviendo con la madrastra, y la iglesia no hacía nada. Hermano, si nosotros consentimos el pecado, estamos pisoteando el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque Él se hizo humano precisamente para pagar la deuda de los humanos y darnos la posibilidad que todo el que ponga la fe en lo que Él hizo quede perdonado. Y si yo sigo pecando, yo me burlo de eso. Como dice el libro de Hebreos, bueno, ya no queda más sacrificio para ti, ¿qué vamos a hacer por ti? Pues si ya Dios hizo lo máximo que podía hacer, que Él mismo se hizo humano para darnos salvación. Amén. Hay que tener cuidado con el pecado porque es una burla. Y la Biblia dice claramente que Dios no puede ser burlado. Él sabe si alguien aquí se está burlando de Dios. Amén. Él lo sabe todo. Lo estamos repitiendo y repitiendo. Y dice el texto también, has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles y no lo ha puesto a prueba esa gente. Bueno, hermanos, uno de los peligros que tiene la iglesia es que de la iglesia siempre salen los falsos maestros. No sé que llegó una visita aquí llegó a dividirnos, ¿no, hermanos? La Biblia siempre afirma que es de nosotros mismos que sale la gente que está hecha a perder. Y Jesucristo dice aquí, a mí me agrada las personas, la iglesia y su pastor que están pendientes de que no se les cuelen la falsa doctrina. Que no se les cuele la mentira, el engaño. Usted sabe que hay gente que enseña, actualmente pastores que enseñan la poligamia. Se llama el patriarcado. Y la poligamia privilegiada, la del pastor. El pastor puede tener varias mujeres en la iglesia. ¿Está bien? Y la enseñan. Hay iglesias en Venezuela así. Los conozco con nombre y apellido. Y me han llegado hermanas de esas iglesias a pedirme ayuda. Por pastor, ¿qué hago? ¿Qué hago? El pastor me está atacando. Bueno, no les cuento más cosas de esas. Dice, has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Y has luchado por guardar la doctrina correcta sin dejarte de vencer. Tenemos que luchar aquí por mantener la pureza doctrinal. Amén. La fidelidad a este libro. Decimos en nuestro credo que este libro es nuestra autoridad para la vida y la doctrina, autoridad suprema. Acuérdense, de esto nos distinguimos de otros grupos que tienen otro tipo de autoridad. Los grupos evangélicos verdaderos, porque son por 200 grupos evangélicos no son verdaderos, respetamos la revelación. Esto que acabo de leerle, revelación de Jesucristo. ¿Te acuerdas que lo leí? Porque este libro toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñarnos, para mostrarnos el pecado, para instruirnos, para formarnos, a fin de que los hombres de Dios seamos ¿qué? Dice, maduros, perfectos, capaces de hacer el bien. Y creemos que la autoridad que tiene Dios en su palabra la vamos a defender.
este púlpito se predica. Cualquiera persona que se pare aquí y empieza a pifiar, se va de aquí. ¿Ok? Despedido. Y si usted levanta la mano, hermano, así como han hecho en algunas iglesias, ha llegado al extremo de pararse en plena enseñanza a bajar la persona, que se calle. Amén. En esta iglesia hay permiso para hacer eso. El día que usted vea a alguien que se salió de la palabra y está diciendo una locura aquí, amén, lo vamos a parar en seco. Porque aquí dice este texto que Cristo está observando a las iglesias celosas de la doctrina, a las iglesias que son responsables de cuidar la fidelidad a lo que Dios dice. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermano? ¿Esto es de Dios o no es de Dios? Entonces, por eso Cristo ordenó cuidarse de los falsos profetas. ¿Se acuerdan que dijo, cuídense de los falsos profetas? Porque aparecen en la iglesia vestidos de ¿qué? De ovejas, y por dentro son lobos rapaces. ¡Mosca! Y vemos en 2 Corintios 11, en los últimos versículos, encontramos allí cuando Pablo le dice que a la gente de Corinto les confronta, le dice, mira, que ahí hay falsos apóstoles entre ustedes que se disfrazan de ministros de justicia. Dice, y dice Pablo, y no es de sorprendernos porque Satanás también se disfraza. ¿Van conmigo? Así que tenemos que cuidar, y el Señor Jesucristo nos está advirtiendo, sigan cuidando la buena doctrina. En otras palabras, estamos cuidando mantenernos siempre en la verdad. Cristo dijo, conocerán la verdad, y la verdad es lo que los hace libres, no la mentira. Hay un padre de la iglesia del siglo 3 o 4 que él enseñó de manera clara que la mentira se mete porque casi toda es verdad, pero tiene un pedacito de mentira. Y la mayoría cree en la mentira porque tiene mucha verdad. Y por eso usted ve por allí, por la televisión y por todos lados, gente predicando mentiras. Mosca. ¿Es la voluntad de Dios que cuidemos? El Señor conoce la firmeza y el sufrimiento por ser fiel a la verdad. Él la conoce. Entonces, hermano, aquí en el 4 y 5 vamos a aterrizar con lo que Cristo censura. Cristo disciplina a su iglesia en los versículos 4 y 5. Vea lo que dice ahí en el 4. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí ni se aman entre ustedes como al principio. Está bien. El Señor estaba diciendo, mira, en muchas cosas van bien. Pero tengo una sola cosa contra ustedes. El amor. Y hay que poner atención porque abandonar el amor es algo terrible. Si abandonamos el amor es una falla grave. Y vea lo que está pasando con esta iglesia. Una iglesia puede ser muy bíblica doctrinalmente, sin embargo no ama. ¿Puede pasar o no? Bueno, aquí está un ejemplo, lo acaba de decir el mismo Cristo. Con esta iglesia que tomó como ejemplo. Puede ser muy activa con sus dones, sin embargo, los hermanos se maltratan y se causan mucho dolor. ¿Puede pasar? A mí me encanta ese texto de Gálatas 5:15. Vaya conmigo, léalo conmigo, a ver si le gusta. Y usted dice, ¿me va a decir como yo? Ah, pastor, también me gusta. Dígalo, ve lo que dice Gálatas 5:15. Ve. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren el peligro de destruirse unos a otros. ¿Qué le parece? Eso aparece en su Biblia. Ajá. ¿Les gusta ese versículo? Si empezamos a tener problemas, es posible que el amor se esté enfriando. Mosca. Me encanta mencionar este texto también, 1 Corintios 13, 1 al 3.
Lo leo en esta versión que me gusta también. Dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento de Dios, dice aquí, y si tuviera una fe que hiciera capaz de mover montaña, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Bla, 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 bla. ¿Está bien? ¿Queremos una iglesia de bla, bla? O una iglesia que concreta, de manera concreta, práctica, visible, se aman los unos a los otros. Entonces, ¿qué les parece si nos ponemos pilas y nos mantenemos vigilantes? ¿De que no caigamos? ¿En qué? ¿En qué no vamos a caer? En falta de amor. Amén. Vamos a ponernos vigilantes, esa es la voluntad de Dios. Si comienzan a aparecer situaciones como estas, estancamiento en tu propia relación con Cristo, insensibilidad a los demás, legalismo, cuando ponemos las reglas por encima de las personas, conflictos personales, murmuración, chismes, calumnia, para ustedes contar, ¿eso significa qué? Que el amor está desapareciendo. Y dése cuenta que el texto dice otra vez, manténgase ahí en Apocalipsis capítulo 2, manténgase ahí capítulo 2, ve lo que dice el texto en los versículos que siguen, donde dice, no me ama, y después dice, mira, en el 5, mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Date cuenta, esta expresión aquí es peligrosa, ¿verdad? Es como que si Cristo dijera, voy a acabar con esta iglesia. ¿Va conmigo? ¿Cristo puede acabar una iglesia? Si quisiera la acaba. Bueno, hay miles acabadas. En el mundo existen miles y miles cada año de iglesias que se mueren. Por diferentes razones. Yo le he contado aquí una experiencia de una iglesia que yo recibí el templo de regalo con todas sus cosas, allá, no aquí en Ciudad Guayana, y se murió completamente. Y un día llegó a mi oficina la gente con los documentos, le donamos todo, el edificio, el teclado, el equipo de sonido, la batería, todo. Fue donado a mi persona. Y de manera personal, no a la iglesia. Así pasa, y sigue pasando que Dios puede, si no hay ¿qué? Y si no hay arrepentimiento, vamos a arrepentirnos. Arrepentirse significa un cambio de mentalidad. Somos responsables de cambiar y asegurarnos que de verdad nos estamos amando los unos. Jesús dijo, en esto conocerá todo el mundo que soy mis discípulos, porque se aman unos a los otros. Todo el mundo. Juan decía, este es el nuevo mandamiento que les repito, ámense unos a otros. Se repite constantemente en la Biblia. Si yo voy ahí a Primera de Juan, el capítulo 4, 7 y 8, que me gusta mucho, dice, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Lo ven? El llamado, el desafío a amarnos es contundente. Y podemos sentirnos muy capacitados, muy buenos doctrinalmente, mucho activismo, como le dice de Éfeso, estaba mucho activismo, ¿verdad? Estaba prácticamente, defendían la doctrina, corrían a los falsos, los sacudían, sin embargo, ¿le faltaba qué? Amor. Dice aquí la palabra que hay que tomar en serio la advertencia. Es una advertencia del Señor, vea, una consecuencia inevitable de juicio. Cristo quitará tu candelabro de su lugar. Dejarán de brillar como una luz hacia otros si dejamos de amarnos. Amén. Juicio en una iglesia donde no nos amamos. Que quede claro, ahí está en el texto, es necesario cambiar la conducta radicalmente.
Y terminamos, hermano, con el versículo 7. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar ¿a quién? Está hablando Cristo. Debe escuchar ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y entender lo que dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Quiero enfatizar, hermano, la importancia de ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y hoy más que nunca. Tenemos muchas decisiones que tomar, muchas cosas que arreglar. Y necesitamos asegurarnos que estamos siguiendo son las instrucciones de Cristo. La voz del Espíritu Santo. Dice la palabra que uno de los tantos ministerios es que Él nos guiará a toda la verdad. Amén. El Espíritu Santo nos enseñará todo lo que Cristo ha dicho, dice la Biblia. O sea que cuando Jesucristo dijo, yo no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Se acuerdan qué dijo? Les enviaré al otro, al Consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Se acuerdan? Y cuando Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días, cualquier clase de día, hasta el fin del mundo, todo el tiempo, Cristo prometió hacer presencia en su iglesia con su Espíritu. Y cuando escuchamos al Espíritu Santo, la iglesia camina por donde va. No escuchamos la carne, no escuchamos la comodidad. ¿Vamos a escuchar a quién? Al Señor. En este momento estoy recordando, y eso me lo recuerda el Espíritu. Por eso hay que predicar en el Espíritu. 1 Corintios capítulo 2 dice así. Mira lo que dice 1 Corintios 2. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que los aman. Amén. Amén. Eso es para nosotros. Y después sigo. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. ¿Lo vio ahí? ¿Lo está viendo, hermano? ¿Quién nos dio? El Espíritu nos revela esas cosas. Dice, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Y nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto ¿quién? El propio Espíritu de Dios, que se nos fue dado para que nosotros conociéramos lo que Dios quiere que hagamos ahora y siempre. Amén, iglesia. Escuchemos la voz del Espíritu. Y cerrando esto dice, hay recompensa para los vencedores. Me encanta esto. 1, disfrutaremos del árbol de la vida que está en el lugar más hermoso del universo. Apocalipsis 22:2. Acuérdense que este comer simboliza una relación íntima y eterna con Cristo. Comer del árbol de la vida significa una relación íntima que ya comenzó en el presente con Cristo y seguirá para siempre. Una relación íntima con Cristo. Y dice ahí la palabra que ese árbol está en el paraíso, viviremos en el paraíso, un lugar de suprema belleza, como el jardín original que Dios creó para Adán y Eva al principio. Eso pasa de acuerdo a Génesis 2:8 y 3:1. Un lugar donde estaremos para siempre en la presencia del Señor. Disfrutaremos de todas las promesas que pertenecen a la bendición de tener comunión con Dios y poseer la vida eterna. Y este es un llamado, hermano, tanto colectivo como personal. En cuanto a lo colectivo, el cuerpo de Cristo está hoy desafiado a amar a Cristo de nuevo, como debe ser. Y si nos amamos los unos a los otros, amamos a Cristo, también nos amaremos los unos a los otros. En cuanto a lo personal,
De una forma muy particular, estamos invitados a amar a los hermanos. Amén. Hay muchas cosas prácticas para hacer entre nosotros. Y todos estamos fallando. Y pido perdón porque yo también estoy fallando. ¿Está bien? Tenemos que llamarnos más unos a otros. Tenemos que preguntarnos unos a otros cómo estamos. Amén. Tenemos que conocernos aquí. No se vaya sin conocer a una persona que usted no conoce aquí. Aquí no veo una visita. Yo no considero aquí a ninguno que está aquí una visita. Todos son de nosotros. Todos son de Ríos. Pero no los conocemos. Si yo paro a alguna persona aquí y le pregunto el nombre de 4 o 5 personas aquí, no sabe quiénes son, ni cómo se llaman, ni sus hijos, ni su esposa, ni lo que hacen. Y somos una gran familia. Amén. Tenemos que dar pasos. Tome la iniciativa, llame a alguien, pida el teléfono, conozca a la hermana Frelda. ¿La hermana Frelda? ¿Usted quiere que la conozcan? ¿Cierto? Entonces, conozca lo que hacemos y vamos a ver cómo vamos a avanzar en ese sentido, porque podemos estar haciendo muchas cosas, sin embargo, descuidando algo que es esencial, el amor. Amén. Vamos a hacer un paso. Padre, ayúdanos. Así como esta iglesia pecó contra ti, descuidando el primer amor, también nosotros hemos pecado contra ti. Hemos hecho lo malo. Nos hemos descuidado unos a otros. Hemos estado cada uno en lo suyo y nos olvidamos de que tu voluntad perfecta, que como familia que somos, nos amemos los unos a los otros. Y amar significa cuidar, amar significa proteger, amar significa ayudar, amar significa estar al lado de los demás para apoyar, para servir. Amar significa servir. Amar es ayudar a alguien a llegar a su casa hoy. Amar, Señor, es ayudar que alguien coma esta semana. Ayúdanos, Padre, a descubrir por medio de tu Espíritu, ilumínanos para que todos nos demos cuenta dónde hemos fallado. Tu palabra dice que un ministerio del Espíritu Santo es redarguirnos del pecado. Redargúyenos en dónde hemos fallado y ayúdanos a avanzar en una forma clara y poderosa en amarnos los unos a los otros, porque esa es tu voluntad. Esa es la característica que debe reflejar una iglesia de Cristo, el amor, los unos por los otros, la aceptación, el perdón, la misericordia. Ayúdanos, Señor. Entrego esta iglesia en tus manos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias.